Vamos a ir terminando ya con la teoría del tema y para ir terminando con la teoría del tema voy a volver un poco atrás porque la semana pasada lo que vimos fue el apartado de sintaxis para no hacer tanta teoría seguida de literatura. Yo recuerdo, dentro de la poesía del siglo XVI hemos visto el apartado que tiene que ver con la poesía renacentista. Bueno, hemos visto el apartado del contexto. Recordad que estamos en el siglo XVI, en el llamado siglo de oro de la literatura en castellano. El siglo XVI sería el siglo del Renacimiento, y ya sabéis que lo que renace es la cultura grecolatina, que durante buena parte de la Edad Media había estado olvidada o arrinconada o medio oculta, y que luego veremos en el tema siguiente, el siglo XVII, que es el barroco, que veréis que tiene unas características muy diferentes a las del Renacimiento, pero que sigue siendo también el momento de máximo esplendor, pues eso, el momento de la literatura castellana en el que coinciden pues, los genios más grandes que ha dado nunca jamás la literatura española. Vimos en el apartado de la poesía, si recordáis, habíamos hecho una diferenciación entre lo que pasaba en la poesía de la primera mitad del siglo XVI y lo que pasaba en la poesía de la segunda mitad del siglo XVI. Os recuerdo, la poesía o lírica es lo mismo, cuando hablamos de poesía hablamos de lírica. La poesía o lírica de la primera mitad del siglo XVI es de raíz italianizante, es cuando viene Carlos I con aquella corte cosmopolita, llena de personas de diferentes países, y es un rey muy moderno, es un rey que ha leído muchas cosas y con él vienen, pues eso, embajadores, consejeros, etcétera, que ya conocen la poesía que está triunfando en Italia desde hace más de 100 años. Esa poesía, que será poesía muy influida por Petrarca, por el poeta Francisco de Petrarca, es un tipo de poesía que tiene como tema fundamental el amor platónico, y ese amor platónico está muy relacionado con la naturaleza, siempre de forma perfecta y idealizada. También muchas veces se utilizan temas mitológicos, y eso va unido a unas formas métricas muy concretas que son fundamentalmente el soneto y otras formas que utilizan también versos de 11 y de 7 sílabas, como por ejemplo la lira. Ya sabéis que cuando viene esa corte de Carlos I va a influir en concreto en Boscán, y que Boscán va a animar a su amigo Garcilaso a que también utilice esas formas modernas de hacer literatura. Ya sabéis también que Boscán no tiene mucho éxito, pero que Garcilaso sí que lo acaba teniendo después de muerto. Por tanto, la literatura de la primera mitad, la lírica, la narrativa de la primera mitad del siglo XVI es básicamente es básicamente lírica italianizante. ¿Qué ocurre en la segunda mitad del siglo XVI? Lo que vimos el otro día. En la segunda mitad del siglo XVI ha cambiado la situación política, pero fundamentalmente ha cambiado la situación religiosa. El cristianismo se ha roto, se ha producido la reforma de Lutero, y los protestantes tienen gran fuerza en buena parte de Europa, y a Felipe II, hijo de Carlos I, le da tanto miedo que la reforma protestante se extienda en España, el que era católico, apostólico y romano, que el Renacimiento va a vivir una involución y se va a volver un Renacimiento que va a tener como temas fundamentales los temas religiosos. Dentro de la literatura religiosa, de la lírica religiosa de la segunda mitad del XVI, os dije que había también dos tendencias. Una, la de la ascética, protagonizada por Fray Luis de León, de si yo soy asceta, es decir, si vivo esta vida con lo justo y con cosas básicas voy a ser más feliz, sin preocuparme en ganar dinero ni en ser más importante que nadie. Y luego está la otra corriente, la corriente de la mística, ¿os acordáis? La de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que son los que viven aquellos éxtasis místicos mediante los cuales el alma sale del cuerpo, se une a Dios, experimenta una felicidad absoluta y luego vuelve al cuerpo. Y claro, esos místicos luego quieren repetir esas sensaciones, y por eso tienen tantas ganas de morirse, como vimos en aquellos versos de Santa Teresa de vivo sin vivir en mí, que tan alta vida espero que muero porque no muero. Ya dijimos que había diferentes teorías sobre por qué los místicos vivían esos éxtasis místicos, pero ya sabéis también que para la Iglesia Católica son místicos, son santos, porque de verdad han vivido esos éxtasis místicos. Nosotros no entramos en eso, la Iglesia Católica sí, para ellos es dogma. ¿Qué ocurre con la narrativa? Porque hasta ahora lo que hemos visto ha sido la poesía. ¿Qué ocurre con la narrativa? Bueno, pues con la narrativa
va a ocurrir algo importantísimo, que es la explosión de la novela como género literario. Pensad, estamos en el siglo XVI, la imprenta se inventa en el siglo XV, pero también tenéis que pensar que cuando se inventa la imprenta se necesitan una serie de años para que aquel invento se perfeccione y se popularice. Cuando la imprenta se perfecciona y se populariza, va a ser muchísimo más fácil que los libros lleguen a más gente, va a haber por tanto más público lector, los libros se van a abaratar y ese público lector va a tener acceso a un género literario que durante la Edad Media no existía, que eran las novelas. Claro, imaginaos lo que sería copiar una novela a mano, imaginaos lo que sería copiar el Quijote, que son 1000 páginas, copiar el Quijote a mano. Eso era un tipo de trabajo que era imposible. Cuando vimos la literatura medieval, si recordáis, vimos que la mayoría de literatura medieval era en verso. Vimos que incluso el teatro, el Auto de los Reyes Magos, era en verso. Primero, porque el verso es más fácil de recordar, porque recordad vosotros que la literatura medieval se transmitía básicamente de forma oral. Y segundo, porque los textos en general eran textos mucho más breves. Incluso los cuentos del Conde Lucanor, que eran 50 cuentos y que al final el libro es gordito, pensad que los cuentos del Conde Lucanor circulaban de forma independiente, no todos juntos, sino que se copiaba un cuento que a la gente le gustaba, o 2 cuentos o 3 cuentos, y esos cuentos circulaban manuscritos, pero no se copiaba muchas veces todo el texto. Entonces, ¿qué sentido tiene que haya novelas en la Edad Media? Pues no hay prácticamente novelas porque nos falta el invento que va a ser necesario para hacer de la novela el gran género literario que es hoy en día. Hoy en día los que leemos, lo que leemos es básicamente novelas. La gente en su casa, los que leéis, en vuestra casa lo que leéis son novelas. Sí, hay algunos que leemos de tanto en tanto poesía o que leemos de tanto en tanto ensayo, incluso hay alguno que lee de tanto en tanto teatro, como vosotros vais a hacer en cuarto y como hicisteis en segundo, pero lo lógico es que cuando tú lees novelas. Y tú lees novelas dependiendo de tus intereses. Hay gente que lee novelas románticas, hay gente que lee novelas de ciencia ficción, hay gente que lee novelas históricas, hay gente que lee novelas de aventuras, hay gente que lee novelas realistas, hay gente que lee novelas de detectives, novelas negras, que se llaman también. Entonces, depende de los gustos, pues hay gente que lee novelas de un tipo o de otro, o los que leemos un poco de todo. Pensad, Sidi es una novela histórica, porque es una novela escrita hoy en día, pero que está situada pues, en el siglo XI, cuando vivió el Cid. Sí. ¿Por qué os digo todo esto? Porque eso es lo que va a ocurrir durante el siglo XVI, que nos vamos a encontrar con que producir los libros es más rápido, más sencillo y más barato, y va a haber toda una parte de la población, fundamentalmente la burguesía, fundamentalmente esas personas que viven en ciudades o en poblaciones medianamente grandes, que se ganan la vida no trabajando en el campo, sino en una jornada, ellos, las mujeres también en casa, pues imaginaos la mujer de un zapatero, o imaginaos la mujer de un banquero, o imaginaos la mujer de un notario, de un abogado, la mujer de un juez, ¿sí? Esas mujeres y esos hombres, cuando por la noche llegaban a su casa, pues querían leer. Y como los libros eran más fáciles de conseguir, eran más accesibles y eran más baratos, poco a poco se va a crear la moda de leer en casa en silencio, porque durante buena parte de la Edad Media, incluso el que tenía un libro reunía un grupo de personas y lo leía en voz alta. ¿Recordáis la Celestina? Sí. Entonces, aquí ya se va a adquirir la costumbre de leer particularmente, cada uno lee lo suyo, y van a surgir subgéneros de la narrativa que van a ser subgéneros dirigidos a personas con diferentes intereses. Por ejemplo, se va a crear la novela sentimental. La novela sentimental, que es una novela centrada fundamentalmente en asuntos amorosos, vendría a ser como el precedente de la novela romántica de hoy en día. La novela sentimental se escribe pensando fundamentalmente en el público femenino. No quiere decir que las autoras fueran mujeres, porque ya sabéis que la literatura se ha encargado muy mucho de ir orillando a las mujeres que pudieran escribir, aunque sí que es verdad que hay una autora de finales del siglo XV que es María de Zayas, que escribió novela sentimental, pero bueno, es una excepción.
Entonces, novela sentimental, pero también nos vamos a encontrar, por ejemplo, con novela de caballerías. La novela de caballerías va a ser una novela que va a interesar fundamentalmente a los hombres y que van a ser novelas situadas en espacios míticos y en tiempos míticos, ¿sí? En las que nos vamos a encontrar a un caballero que va de un sitio a otro buscando aventuras y desfaciendo entuertos, ¿sí? La novela de caballerías va a ser la base que tenéis que tener en cuenta para después entender el Quijote. Va a existir también la novela pastoril. En la novela pastoril, que es herencia también de Italia, nos vamos a encontrar a unos pastores y pastoras que están en el campo, pero cuidado, no son cabreros, no son pastores que se dedican de verdad a pastorear, sino que son nobles que han tenido que salir de la corte por algún tipo de desengaño amoroso y en lugar de dedicarse a cuidar a las ovejas, lo que se dedican es a tocar algún instrumento, a componer poemas y a ligar con el pastor o con la pastora que está al lado, que también es un noble que se ha escapado de la corte por un desengaño amoroso y al final pues todo el mundo se acaba colocando con el pastor o con la pastora de al lado. Es un género que para nosotros hoy en día es completamente artificioso, artificial, encima son novelas muy lentas, pero que estaba muy de moda en aquella época. También existía la novela bizantina, que era novela de aventuras. Normalmente en las novelas bizantinas, al principio de la novela, una pareja de amantes se separaba, estaban a punto de casarse, se separaban, ella se le llevaban para un lado, secuestrada, él para otro, y durante toda la novela iban buscándose hasta que al final se encontraban. Y durante ese camino que habían hecho cada uno por su lado, habían, lo que hoy en día se diría, habían crecido como personas, habían madurado y cuando se encontraban luego, pues ya, en fin, con un final feliz, pues todo el mundo estaba contento. En el caso de España, se inventa un género literario, un género narrativo, que es netamente español, que no existe en otras narrativas. Bueno, en realidad en España se inventan dos géneros. Uno es la novela morisca, protagonizada por la conquista cristiana, ¿sí? O después, musulmanes que viven en territorio cristiano, la novela morisca, y el género del que ellos quieren hablar, que es el importantísimo, que es netamente español, invención 100% hispánica, ¿sí? La novela picaresca. La novela picaresca. Mira, la novela picaresca es importantísima porque a partir de la novela picaresca española va a haber novela picaresca en Italia, va a haber novela picaresca en Alemania, va a haber novela picaresca en Francia y en Inglaterra. Va a haber toda una serie de novelas picarescas importantísimas que están directamente inspiradas por la picaresca española. Ahora cuando os cuente la historia de Lázaro de Tormes, que es la primera novela picaresca, la que abre el género, probablemente veréis muchos puntos que os sonarán, ¿sí? Y yo os voy a hablar de esta novela picaresca de Lázaro de Tormes, pero tenéis que pensar que el género tuvo tanto éxito que además de novelas picarescas protagonizadas por niños, que era lo normal, va a haber también en la literatura en castellano todo un subgénero de novelas picarescas protagonizadas por mujeres, por niñas o por chicas jóvenes, ¿sí? Que van a contar historias muy parecidas a las que se cuenta en Lázaro de Tormes, pero claro, muchas veces con el componente de la prostitución, que no estaría en el caso de los hombres. Pero hay novelas picarescas muy famosas de la época, la picana Justina, por ejemplo, tuvo muchísimo éxito, pero sí, y ya os digo, sí que es verdad que existieron también novelas picarescas protagonizadas por mujeres. ¿Qué es una novela picaresca? Mirad, la novela picaresca se define a partir de Lázaro de Tormes. Lázaro de Tormes, conocido como El Lazarillo de Tormes o directamente El Lazarillo, es una novela anónima de mitad del siglo XVI. No os doy una fecha concreta porque parece que los primeros lazarillos que han llegado hasta nosotros en realidad no son de la primera edición, sino que probablemente los de la primera edición se han perdido. Es más o menos de mitad del siglo XVI y, atención, es anónima. Y es anónima en una época en la que los autores ya sentían orgullo por sus obras y firmaban sus obras. Pero el autor o la autora, porque se ha discutido mucho sobre quién puede haber escrito Lázaro de Tormes y hay una teoría que dice que fue una mujer, el autor o la autora de Lázaro de Tormes se cuidó muy mucho de ocultar su nombre porque la publicación de esta novela le podía haber costado la hoguera. ¿Por qué?
qué? Pues porque todos los curas que aparecen en Lázaro de Tormes, y son unos cuantos, son terribles, terribles. O sea, hay una crítica a la Iglesia, sobre todo hay una crítica a cómo buena parte de la Iglesia Católica ha traicionado los verdaderos principios de Jesús, del Nuevo Testamento. Eso de ayudar al prójimo como a ti mismo, de comparte, de la caridad, de que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Todo eso que olvidó la Iglesia durante el siglo XVI y que provocó justamente la ruptura de la Iglesia por la reforma de Lutero, todo eso aparece en Lázaro de Tormes. Claro, el autor o la autora lo que está haciendo es eso, una crítica al estamento eclesiástico y a la forma que tiene en ese momento la Iglesia Católica de entender lo que es la fe. Y este libro, el Lazarillo, estuvo durante años en el índice de libros prohibidos de la Inquisición. Si la Inquisición te encontraba con ese libro, o tú, en fin, tenías un ejemplar en tu casa o sabían que lo habías leído, podías tener muchos problemas, ¿eh? Os recuerdo que la Inquisición nos andaba con tonterías. ¿Os acordáis de lo que os conté de Fray Luis de León y de San Juan de la Cruz? Nos andaban con tonterías. Entonces, hace... el tiempo vuela, yo que sé, como 15 años igual, o como 20 años. Resulta que por la Mancha, creo que era en Ciudad Real, estaban haciendo obra en una casa muy vieja y resulta que los albañiles fueron a tirar una pared y cuando fueron a tirar la pared, en el hueco de la pared encontraron un ejemplar de la primera edición del Lazarillo de Tormes que se conserva. Un primer ejemplar. Claro, probablemente el dueño de la casa lo había escondido allí cuando estaba prohibido, con la idea de en algún momento lo sacaré y lo leeré. Pero resulta que ese libro estuvo allí durante siglos, claro. Resulta que la obra la hacían unos que compraban la casa. Entonces empezó la pelea entre el maestro de obras que decía que el libro lo habían encontrado ellos y que por tanto era suyo. Estoy hablando de un ejemplar que puede valer millones de euros, a lo mejor millones no, pero a lo mejor 1 millón de euros seguro, los dueños de la casa, los dueños anteriores de la casa que decían, no, nosotros hemos vendido la casa, pero claro, hemos vendido sin saber que teníamos esto, y luego los propietarios nuevos que decían, no, la casa es nuestra y nosotros lo hemos encontrado aquí. Bueno, al final, ¿quién se quedó el libro? Patrimonio Nacional. Porque resulta que si te encuentras un tesoro de esos en tu casa, no es tuyo, sino que como está catalogado y todo eso, al final resulta que de Patrimonio Nacional. Pero ya os digo, hubo un pleito a ver quién se quedaba ese ejemplar del Lazarillo que estaba escondido allí en el hueco de esa pared y que, en fin, habían tapiado, yo imagino que con idea del dueño en su momento de sacarlo en algún momento, pero al final no lo consiguió sacar, a saber lo que le pasaría al pobre niño, Bueno, a ver, ¿de qué trata el Lazarillo? ¿No? Os explicaré de qué trata para que luego veamos las características de la obra. Aquí tenéis, de este canal que a mí me gusta mucho, que es Mamá te lo cuenta, aquí tenéis todo el libro del Lazarillo resumido, Este es muy divertido, este sí que es divertido, este no es uno de estos youtubers aburridos, este es muy divertido. ¿De qué trata el Lazarillo de Tormes? Mirad, Lázaro, se llama Lázaro, luego los lazarillos, los que acompañan a los ciegos, se llaman lazarillos después del libro. Hoy en día un perro lazarillo es el perro que acompaña a un ciego y un lazarillo es alguien que acompaña a un ciego, ¿vale? Se llaman así después del libro. ¿Por qué? Porque Lázaro de Tormes cuenta la siguiente historia. Es un niño que cuando tiene 8 años, su madre trabaja en una posada, su madre es muy pobre y tiene muchos problemas para mantener al niño. Y en un momento dado a la posada llega un ciego que está buscando un niño que lo acompañe por los pueblos, donde el ciego va recitando canciones y poemas, etcétera, o pidiendo limosna directamente y se la dan, pero claro, el ciego para moverse de un sitio a otro necesita ir acompañado de un niño. Entonces, como la madre de Lázaro no lo puede mantener, se lo da al ciego. Y le dice al ciego que a partir de ese momento el niño va a ser su criado y le dice a Lázaro: a partir de ahora ya no nos veremos más, efectivamente ya no se ve nunca más en el libro la madre y el hijo, y a partir de ahora él es tu amo y tienes que obedecerle en todo. Bueno, aquel ciego, nada más salir de la posada, y está en Salamanca, por eso Lázaro nació en el río Tormes, su madre dio a luz literalmente en el río Tormes, y por eso se llama Lázaro de Tormes,
nada más salir de Salamanca hay un puente en el río Tormes y hay una estatua que parece como una especie de toro. Entonces, Lázaro, que es un niño de 8 años, la más inocente, sale de allí, de la posada, muy triste porque deja a su madre y se va con este hombre, y nada más salir de allí el ciego le dice: Lázaro, acerca la cabeza a este toro y oirás un ruido como de agua dentro. Y Lázaro, que es un niño inocente, acerca la cabeza y el ciego le coge la cabeza con la mano y le pega tal golpe al niño con el toro de piedra que le abre la cabeza. Y el ciego le dice: Lázaro, a partir de ahora tienes que espabilarte, porque el mozo de un ciego tiene que saber más que el diablo. Y a partir de ese momento, los capítulos en los que Lázaro está con el ciego son un continuo engañarse el uno al otro. Lázaro pasa hambre, pasa frío, intenta robarle la comida al ciego, intenta robarle la bebida al ciego, se inventa un montón de tretas. Y en un momento dado, el ciego le revienta la cara a Lázaro con un jarro de vino y Lázaro ya no puede más. Entonces, una noche tienen que atravesar un río, hay una columna enfrente del puente y hace saltar al ciego justo enfrente de la columna y el ciego se pega contra la columna, se queda allí en el río y Lázaro sale corriendo y se va a buscar otro amo. El siguiente amo que busca es todavía peor que el ciego. A partir del ciego vienen una serie de amos para Lázaro, la mayoría son clérigos o trabajan en diferentes estamentos eclesiásticos y cada uno es peor que el otro. De mentirosos, de miserables, de maltratar a Lázaro, de hacerle pasar hambre. Incluso hay uno en el que, en el libro se insinúa que viola a Lázaro. No se dice claramente, pero sí que utiliza una expresión que yo he leído, que en aquellos años significaba que habían abusado de ti. Mediante una metáfora, que este clérigo abusó de Lázaro. Y resulta que Lázaro se va haciendo mayor, va pasando de amo en amo, ya os digo, a cada cual peor, y resulta que cuando ya es mayor Lázaro, cuando ya es un hombre adulto, un día se encuentra con un arcipreste. ¿Os acordáis cuando vimos el arcipreste de Ita? El arcipreste vendría a ser un cura entre los curas de las parroquias y el obispo, un cura que se encarga de varias parroquias, es decir, un cargo eclesiástico mediano. Entonces, un día Lázaro va por la calle vendiendo cosas y el clérigo le dice: ¿a ti no te gustaría trabajar para mí? Y Lázaro dice: bueno, pues sí, si me pagas bien y todo eso. Y le dice: bueno, lo único que tienes que hacer es que tienes que casar con una mujer que yo te voy a decir, y a partir de este momento tú vas a tener casa, vas a vivir muy bien y todo eso. Total, que Lázaro se casa con esta mujer y en realidad todo el libro es una carta que Lázaro envía a alguien que no sabemos quién es, a quien Lázaro llama vuestra merced, que ha oído rumores de que en realidad Lázaro es cornudo y consentido, es decir, que el arcipreste lo ha casado con su amante y los tiene viviendo a los dos en casa, al amante para cuando el arcipreste tiene ganas y a Lázaro para que sirva de coartada, pero que Lázaro lo sabe y que a Lázaro ya le va bien. Eso es lo que se supone que le ha dicho ese vuestra merced, al que Lázaro, para contestarle, pues en lugar de decirle: pues sí, soy cornudo y consentido, ¿y qué?, lo que hace Lázaro es que le cuenta toda su vida para que esa persona entienda cómo, siendo un niño pobre, analfabeto, maltratado, hambriento, miserable, vivo en una casa estupenda, tengo un trabajo comodísimo, nunca me falta comida, nunca me falta bebida, de tanto en tanto hasta me puedo acostar con mi mujer, ¿de qué me voy a quejar? Pues, efectivamente, pues claro que sí. Claro, no lo dice en ningún momento soy cornudo y consentido, pero se sobreentiende perfectamente. Y en realidad esa justificación tú la entiendes, porque tú, después de ver de dónde viene el pobrecito Lázaro, pues es normal que le esté encantado y como si el arcipreste, en lugar de hacerle casarse con una, le hace casarse con dos. Esto sería como un cuento de Lucanor. Sería como un juego, sí, una especie. Lo que pasa es que no hay moraleja. No hay moraleja.
sino que tú deduces, y en realidad la enseñanza aquí es muy dura, porque el pobre Lázaro, ya os digo, así como va cambiando de amo, no tiene ningún amo bueno, ninguno. En un momento dado se pone a servir a un escudero, que era un nivel muy bajo de la nobleza, y claro, Lázaro lo ve por la calle, tan bien vestido, en fin, que Lázaro se va a vivir con él pensando que con él va a vivir muy bien, y resulta que este escudero es el que más hambre le hace pasar, porque como los nobles no trabajaban, aquel no tenía ingresos y tenía en su casa, por ejemplo, un montón de miguitas de pan, y lo que hacía era que antes de salir de casa se echaba las miguitas de pan por la barba para que pareciera que había comido, pero en realidad no había comido, y era el pobre Lázaro el que iba a robar comida para dársela a su amo. No es que el amo le pagara. Claro, después de todo eso, es una crítica brutal a la sociedad de aquel momento, a la sociedad que abandonaba a los niños, o que hacía que las madres tuvieran que abandonar a los niños porque no les podían dar de comer, a la nobleza, que en lugar de preocuparse de hacer que el país prosperara, se preocupaba solamente de las apariencias, a la iglesia, que era la que tenía el poder y la que tenía el dinero, y a lo que se dedicaban a mentir, a engañar, a hacer pasar hambre y a hacer el mal. Entonces, es una crítica brutal, y por eso el autor o la autora se guarda tanto de decir su nombre. Bueno, pues a partir del Lázaro de Tormes, a partir del Lazarillo, va a haber decenas de novelas picarescas que van a repetir siempre ese esquema. Un niño que va pasando por diferentes amos, que además cuenta su historia en primera persona. Es una presunta autobiografía. Evidentemente Lázaro no cuenta su historia, aunque diga, pues sepa vuestra merced que yo me llamo Lázaro de Tormes y que nací en el río Tormes y que mi madre trabajaba en una posada. Aunque lo cuente en primera persona, evidentemente no es Lázaro, porque el pobrecito Lázaro es completamente analfabeto, ¿sí? Sino que es una presunta autobiografía en la que ese personaje, no os penséis tampoco que Lázaro es un dechado de virtudes, porque ya os digo que es verdad que el ciego se ha portado muy mal con él, pero Lázaro al final se porta fatal también con el ciego. Entonces es como, tú me haces daño, pues yo te lo hago dos veces. Hay un episodio muy divertido del Lazarillo que está retratado aquí. No sé si alguno veía la serie esta del Ministerio del Tiempo. Bueno, es un episodio muy famoso en el que al ciego y a Lázaro les dan un racimo de uvas. Y entonces el ciego le dice a Lázaro, Lázaro, no me tienes que engañar porque yo no veo, vamos a hacer un trato. Yo voy a comer una uva y tú también una. Yo una y tú una, yo una y tú una. Total, que Lázaro empieza, o sea, el ciego empieza una, y en un momento dado el ciego empieza dos, y Lázaro hace dos, el ciego dos, Lázaro dos, tal. Y llega un momento que Lázaro coge ya de 3 en 3 y de 4 en 4. Hasta que el ciego le da un coscorrón y le dice, Lázaro, me has engañado. Y dice el otro, tío, que llama tío, aunque no sea su tío carnal, pero tío, ¿cómo lo sabéis? ¿Cómo lo sabéis? Dice, sé que me has engañado porque yo iba comiendo las uvas de 2 en 2 y tú no decías nada. Eso quiere decir que en lugar de comerlas tú de 2 en 2, las has comido de 3 en 3 o de 4 en 4. Este ya os digo, este es un episodio divertido, pero la verdad es que el ciego le maltrata mucho y lo trata fatal al pobre Lázaro. Como os he dicho, a partir del Lazarillo de Tormes nos vamos a encontrar con las novelas picarescas en las que nos encontramos con el protagonista que por primera vez no va a ser un protagonista de clase alta, no va a ser un protagonista de las clases pudientes en España. Va a ser un niño miserable, un pícaro, ¿sí?, que encarna el deshonor y que tiene una vida completamente opuesta a la del caballero. Es mendigo, es un golfillo dispuesto a dar dinero por todo, roba, engaña y desea ascender de clase social, cosa que no suele conseguir. Lázaro no asciende de clase social, vive mejor, pero seguirá siendo un criado, en este caso al servicio del arcipreste, para ocultar, pues eso, que el arcipreste tiene una amante y que si tiene hijos, la mujer de Lázaro probablemente no serán de él, no se dice esto, pero si los tuvieran, probablemente serían del arcipreste y los harían colar como si fueran hijos de Lázaro. Pasa hambre, siempre está solo, porque no puede contar con otros como él, porque encima como se va moviendo de un sitio a otro, nunca puede hacer amigos, nunca puede hacer relaciones sociales, hasta el final. Son siempre presuntamente autobiografías, es decir, se cuentan en primera persona y ese niño va explicando los servicios por los que pasa por diferentes amos y va pasando así de la niñez a la madurez,
Siempre vemos únicamente el punto de vista del pícaro, porque por eso está narrado en primera persona. No sabemos lo que piensa el ciego, no sabemos lo que piensa la madre, solamente sabemos lo que siente el niño. Estas obras normalmente están escritas como si fueran una carta dirigida a alguien, en este caso no sabemos quién es esa persona. El tono es completamente realista, muestra la verdadera imagen de la España de la época, y muchas veces el humor es lo que hace que el libro sea más llevadero, porque cuando uno se pone a pensarlo fríamente, eran obras muy duras. Esta del Lazarillo es así de cortita y está dividida en diferentes tratados, diferentes capítulos que corresponden básicamente a los amos por los que va pasando Lázaro. Y ya os digo que va a marcar después un género que va a tener mucho éxito tanto en España como en otros países europeos. Y este es marca España 100%, este es un género netamente español. En una de las actividades tenéis un fragmento del Lazarillo. Para terminar ya con la literatura, mirad, os quiero hablar de la novela más importante de toda la historia de la literatura española, que es El Quijote. Bueno, lo llamamos vulgarmente El Quijote, pero en realidad no se llama El Quijote. En realidad, la primera parte que Cervantes publicó en 1605 se llamaba, no sé si os lo he puesto aquí, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Os lo he puesto, no lo he llevado a poner, Sí está. Vale, pues. Sí, vale, menos mal. Vale, en 1605 Cervantes publica esta novela que él titula El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que luego simplemente se va a reducir al Quijote. Y esta sería la primera parte. Y en el año 1615 Cervantes publica la segunda parte. Y Cervantes va a publicar la segunda parte del Quijote casi forzado, casi obligado. ¿Por qué? Porque entre la primera parte y la segunda hay un tal Alonso Fernández de Avellaneda, que no sabemos quién es, porque es un seudónimo. Hay un tal Alonso Fernández de Avellaneda que, después de ver el éxito de la primera parte, se apropió de los personajes y escribió una segunda parte del Quijote, robando intelectualmente la idea de Cervantes. Hoy en día eso no se puede hacer. Hoy en día hay una cosa que se llama derechos de autor y tú no puedes robarle los personajes a nadie. A nadie se le puede ocurrir escribir una novela sobre Harry Potter. Como si una novela sobre Harry Potter, no hay dinero en España para la demanda que os pone J.K. Rowling. No hay dinero en España. Pero en aquella época sí se podía hacer. Entonces, Cervantes, forzado porque ese autor le ha robado a los personajes y ha escrito una novela horrorosa a partir de una novela magnífica, Cervantes escribe la segunda parte del Quijote, lo siento por el spoiler, pero mata a Don Quijote, o sea, hace que Don Quijote muera al final de la segunda parte para que nadie lo resucite y consigue una obra redonda, porque la segunda parte es mejor que la primera. Eso que se dice de que segundas partes nunca fueron buenas, pues no es verdad, ni en el caso del Quijote ni en el caso de la Guerra de las Galaxias, que mucho mejor el Imperio contraataca que la Guerra de las Galaxias. Mucho mejor el Imperio contraataca que la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, que me voy del tema. Sí que es verdad que Cervantes, que era muy listo, escucha las críticas a la primera parte y ve que es aquello que ha hecho bien en la primera parte y ve que es aquello que puede mejorar en la segunda parte. Y lo mejora, ya lo creo que lo mejora en la segunda parte. Y ya os digo, consigue al final una obra absolutamente redonda, forzada por ese Alonso Fernández de Avellaneda, que hay quien dice que era Lope de Vega, el que estaba detrás del seudónimo, que era Lope de Vega, porque Cervantes y Lope de Vega se odiaban a muerte. Tú me dijiste que en el libro estaba esta segunda parte, pero que no... No. Yo entendí esto. No. En la segunda parte esa de Alonso, esta parte de Alonso Fernández de Avellaneda no, porque además es una novela así. Yo creo que la he visto editada en alguna biblioteca, pero no se reedita ni se lee, porque es mala. Muy mala. Vale, aquí tenéis un vídeo que yo os aconsejo que veáis de estos de Draw My Life sobre la vida de Cervantes, porque aunque Cervantes sea conocido fundamentalmente por ser el autor del Quijote, Cervantes fue una persona muy interesante en muchas cosas, y entre otras cosas vuelve a representar aquel tipo de cortesano renacentista que vimos en el caso de Garcilaso, ¿os acordáis?
que es, por una parte, soldado y, por otra parte, es escritor. Él, de hecho, yo creo que ya lo conté el otro día, él perdió el uso de la mano en la batalla de Lepanto. Cuando los turcos se están expandiendo por el Mediterráneo, se monta una gran armada por parte de Europa Occidental y en Lepanto, que está en Grecia, se produce una batalla naval de estas, probablemente la batalla naval más grande de toda la historia, y los turcos son derrotados. Y eso contiene el avance turco en Europa. Los turcos habían llegado a las puertas de Viena, en Austria, para que veáis cuál era la expansión turca en aquellos años. Y en esa batalla a Cervantes le pegan un tiro y había arcabuces y como consecuencia de la metralla se le queda el brazo inutilizado. No es que perdiera la mano, pero se le queda el brazo inutilizado y por eso le llaman el manco de Lepanto. Aunque no era manco, le llaman el manco de Lepanto. Tuvo la mala suerte de que volviendo de la batalla de Lepanto, unos piratas del norte de África, como estos que llegaron a Poyensa, la historia de Joan Mas y de Dragut, unos piratas de esos que circulaban por el norte de África, cogen a Cervantes, secuestran el barco de Cervantes y Cervantes llevaba unas cartas de recomendación de un noble con el que había luchado él en la batalla y estas cartas de recomendación, claro, escritas por un noble, tenían muchos sellos y tenían muchos lazos y entonces cuando los piratas cogen a Cervantes piensan que es un noble. Aunque él dice que no tiene dinero para pagar el rescate, porque estos piratas normalmente lo que hacían es que si eras una mujer, pues te vendían, si eras un niño te vendían como esclavo, si eras de clase baja te vendían como esclavo, pero si pensaban que podían sacar dinero de ti, lo que hacían era que pedían un rescate muy importante por ti. Claro, como piensan que Cervantes es noble, lo que hacen es que piden un rescate tan elevado que la familia de Cervantes no lo puede pagar. Y Cervantes pasa 5 años en una cárcel en Argel. Esto mientras volvía de la batalla de Lepanto. 5 años en una cárcel en Argel. Y al final, los que le consiguen rescatar son unos frailes, no lo diré, trinitarios, que iban recaudando dinero para casos como el de Cervantes. Y por eso él está enterrado en Madrid, en el monasterio de la Merced, que es de frailes trinitarios, porque él siempre les estuvo muy agradecidos, porque él pudo volver a España gracias a los frailes trinitarios. Claro, 5 años después, cuando él vuelve a España, nadie se acuerda de los héroes de la batalla de Lepanto y Cervantes tiene que ganarse la vida como puede. ¿Y cuál es el trabajo que encuentra? Recaudador de impuestos, que era el trabajo más ingrato que os podáis imaginar, porque se trataba de ir puerta por puerta, en una época en la que mucho esplendor económico en España, pero muy poco esplendor monetario, porque Felipe II se metió en tantísimas guerras dentro y fuera de España que la plata y el oro que llegaban de América de ninguna manera servía para pagar lo que debía el Estado. La cuestión es que la gente estaba arruinada y él iba puerta por puerta recaudando dinero. El caso es que 2 veces no salieron las cuentas, no se sabe muy bien de si porque el propio Cervantes se quedó el dinero o porque no se atrevía a pedírselo a la gente y estuvo 2 veces en la cárcel porque las cuentas no salían y después estuvo otra vez en la cárcel porque su hermana ejercía la prostitución y en casa de la hermana apareció un muerto y en fin, y le echaron la culpa a Cervantes. De eso salió absuelto. Pero la idea de escribir el Quijote parece que salió en la cárcel. Cuando él estuvo en la cárcel, estalló. O sea, ya os digo, 5 años en Argel, 2 veces por lo del dinero, 1 vez por lo de la hermana, y él siempre quiso triunfar como escritor y no lo consiguió. Es muy curioso porque incluso la fama de verdad y el peso de verdad que va a tener el Quijote, Cervantes no lo va a ver en vida, porque Cervantes murió en el 16. Entonces, la posteridad, lo que ha sido el Quijote después para la posteridad, Cervantes no lo llegó a ver. Ya os digo, es una historia de estas, como hay tantas en España, de gente que triunfa después de muerta, pues en el caso de Cervantes también. Además, Cervantes cultivó todos los géneros literarios de su tiempo. Fue poeta, muy mal poeta, él lo dice, Cuando habla de la poesía, dice la poesía, gracia que no quiso darme el cielo. Es como, vale, yo lo he intentado, pero no. Escribía obras de teatro, pero en sus años, en los años de Cervantes,
quien triunfaba era Lope de Vega. Y él hacía un teatro que era un teatro opuesto al de Lope de Vega, por tanto tampoco triunfó. Y dentro de la novela, él cultivó todos los géneros de su tiempo. Tiene novela morisca, tiene novela caballeresca, El Quijote, que es una parodia, pero es novela caballeresca, tiene novela pastoril, tiene novela bizantina, tiene novela sentimental, tiene incluso una novelita picaresca, atención, protagonizada por perros. En lugar de ser niños que van de amo en amo, son perros que van de amo en amo. Es una novelita muy corta que se llama El coloquio de los perros, pero es una novela picaresca. Él cultivó todos los géneros de su tiempo. Pero ya os digo, tuvo siempre muchísimos problemas económicos. Luego también él quería ir a América, pero para ir a América en aquellos años tenías que tener permiso del rey. El rey no le da permiso para irse a América. Y de todo eso que le ha pasado en su vida y del pesimismo de su situación vital, da fe la segunda parte del Quijote. La primera parte, aunque sea ya de principios del siglo XVII, es renacentista. Es mucho más optimista, cree todavía que hay posibilidad de que el mundo sea un lugar mejor, pero la segunda parte, la del XV, es barroca, es triste, es pesimista, en fin, es como no hay salvación posible. Aunque Cervantes cultivara todos los géneros de su tiempo, si le dedicamos tanto tiempo y lo estamos estudiando, es fundamentalmente por el Quijote. Si Cervantes no hubiera escrito el Quijote, a lo mejor sería una línea en los manuales de literatura, pero es que escribió la que es todavía hoy en día considerada la mejor novela de todos los tiempos. Y no solamente por autores españoles, sino que cuando se hacen rankings de la mejor novela de toda la historia en Estados Unidos o en Australia o en Inglaterra, sale la primera El Quijote. Solamente sale la segunda cuando lo hacen los franceses. Si lo hacen los franceses, ponen primero una novela francesa. Normalmente Madame Bovary, que es una novela magnífica, pero que no es El Quijote. ¿Qué ocurre con El Quijote? Que El Quijote es una novela que es difícil de leer. Es una novela para la que hay que estar preparado. Y muchas veces nosotros conocemos El Quijote a través de adaptaciones para niños. Pero es que El Quijote no es una novela para niños tampoco, ni puedes hacer una buena adaptación del Quijote para niños. Es una novela difícil, pero es una novela magnífica. Y además es también unánimemente considerada la primera novela moderna de todos los tiempos. Porque tiene todas las características que tienen hoy en día las novelas. Episodios de narración, episodios de diálogo, episodios de descripciones. Tiene una pareja protagonista que va avanzando y a medida que va avanzando la novela evolucionan. A medida que va avanzando la novela, Don Quijote, que va acompañado en sus aventuras por un vecino suyo que es Sancho Panza, a medida que va avanzando la novela, Don Quijote se parece cada vez más a Sancho Panza y Sancho Panza se parece cada vez más a Don Quijote. Y no solamente eso, Cervantes inventa una fórmula que hoy en día sigue triunfando, el gordo y el flaco. O sea, dos protagonistas masculinos que son completamente opuestos, uno listo y uno tonto, y que en ese contraste provocan comicidad, porque tienen muchos episodios, El Quijote, que son muy humorísticos. Pensad, en los payasos del circo, que siempre hay uno que es más tonto y uno que es más listo, a que sí, o sea, eso se lo inventa Cervantes. Eso que saben que hoy en día los dúos humorísticos, estos tipo Cruz y Raya y cosas de estas, eso, repito, lo inventa Cervantes. Además de todo eso, crea unos personajes, tanto Don Quijote como Sancho, que son dos personajes que pasan a la historia por la complejidad que tienen. Don Quijote, lo dice al principio de la obra, Don Quijote es un hidalgo, es decir, pertenece a la nobleza, pero pertenece a la capa más baja de la nobleza. Como os he explicado antes, los nobles en aquella época no trabajaban, porque se consideraba que era deshonroso. Si tú eras noble, tú no trabajabas. Y Don Quijote se dedica a leer tantos libros de caballerías que se vuelve loco. Y no solamente se cree todo lo que dicen los libros de caballerías, sino que decide hacerse caballero andante y salir por la Mancha a buscar aventuras. Limpia las armas que habían sido de su bisabuelo y va por el mundo, pero lo ve todo con los ojos de la literatura. Claro, él cuando ve unos molinos, él no ve unos molinos, él ve unos gigantes, porque en las novelas de caballerías había gigantes.
Cuando él ve dos rebaños de ovejas que se van a juntar en un camino, él no ve dos rebaños de ovejas, él lo que ve son dos ejércitos dispuestos a la batalla. Claro, y ataca allí las ovejas, y os podéis imaginar a los pastores, cuando ven a aquel hombre vestido con armas de su bisabuelo, con una lanza allí, con una espada, matando, haciendo ahí una escabechina de ovejas, os podéis imaginar, pobre Don Quijote, es que acaba mal siempre, siempre, todas las aventuras que vive las acaba fatal. Eso sí, Cervantes hace que Don Quijote acabe bien. Cervantes hace que, después de la última batalla, en realidad es un vecino suyo que se ha vestido de caballero de la Blanca Luna, lo ha retado a un duelo y Don Quijote lo ha perdido, y cuando pierde el duelo, el caballero, que repito es un vecino suyo disfrazado, le dice, lo que tiene que hacer es volver a su casa. Entonces él vuelve a su casa derrotado, destruido, ya es mayor y está agotado, y recupera la cordura. Es decir, antes de morir en la cama, él recupera la cordura, se da cuenta de que se ha vuelto loco por leer novelas de caballerías y muere rodeado de su familia, en la cama, después de haber hecho testamento y habiendo recuperado la cordura. Es decir, Cervantes le da al final un buen final a Don Quijote. Y ya os digo, es una novela magnífica, son muchas novelas en una novela, pero hay que tener cierta madurez y hay que tener, en fin, yo no soy nada partidaria. Yo no soy nada partidaria de estas ediciones para niños, El Quijote para niños, no. Y yo no sé si vosotros, bueno, a lo mejor alguna... había una serie de dibujos animados que era Quijote, sí, Don Quijote y Sancho, sí. Y sale Don Quijote en la cárcel escribiendo, sale Cervantes al principio, en los créditos, escribiendo el Quijote en una cárcel. No, Cervantes no lo escribió en la cárcel, pero sí que lo concibió en la cárcel, lo dice él. Bueno. El tema básico es la crítica a los libros de caballerías. Para explicaros lo que es el Quijote, el argumento del Quijote, tenéis que pensar en películas tipo Scream, que son estas películas que cogen un género, el género de terror, y lo parodian. Vale, pues Don Quijote es exactamente eso, es una parodia. ¿Qué pasaría si lleváramos a la vida real las barbaridades de las novelas de caballerías? Pues lo que pasaría es el absurdo, lo que pasa en Scream, o lo que pasa en estas de aeropuerto, que cogen las de aeropuerto de los años 70 y 80. Pues eso es lo que hace, una parodia de los libros de caballerías. El protagonista es verdad que está loco, pero es un hombre que se rige por la justicia. Don Quijote quiere hacer del mundo un sitio mejor, pero claro, es imposible hacer del mundo un sitio mejor, y menos un hombre que no tiene dinero y que no tiene poder y que va, pues como si hoy en día se va alguien a la guerra con las armas de la Primera Guerra Mundial. Es lo que hacen, su escudero Sancho Panza es todo lo contrario, es el contraste, incluso físico. Don Quijote es alto, es delgado, es enjuto, tiene barba. Sancho va en un burro, es gordo, solo piensa en comer y en beber, esto de las aventuras no. Yo lo que quiero es que me nombren gobernador de algún sitio para comer y para vivir bien, En realidad, los dos hablan de forma diferente, contrastan, y cuando ellos van avanzando, cuando ellos van caminando, porque circulan por La Mancha, y, en fin, llegan hasta Zaragoza y hasta Barcelona, los diálogos que mantienen entre ellos hacen avanzar a los personajes, que es algo también propio de la novela moderna. Ya os he dicho que hay el idealismo de Don Quijote, que siempre se topa con la realidad. Se critica la sociedad española de la época, igual que en el Lazarillo también. La libertad, dice yo sé quién soy y soy hijo de mis obras y todos tenemos que ser libres. Y ya os he dicho que al final se produce una sanchificación de Don Quijote. Don Quijote se parece cada vez más a Sancho, y una quijotización de Sancho. Sancho se parece cada vez más a Don Quijote. Por todo lo que os he dicho, Don Quijote se considera la primera novela moderna de la historia de la literatura. Se hizo una muy buena serie de televisión española para la primera parte del Quijote, que estaba protagonizada por Fernando Rey. Aquí tenéis un enlace, por si lo queréis ver. No hay segunda parte porque Fernando Rey murió antes de hacer la segunda parte. Y hacía, yo creo que de Sancho hacía Alfredo Landa. Es muy buena serie. Si queréis ver el principio y compararlo con el texto que tenéis arriba, es un buen ejercicio, ¿vale? Y con esto he terminado la literatura del tema.